Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Continuamos en esta tercera semana de la mano de la carta a los Hebreos que hemos venido compartiendo en este inicio del tiempo ordinario en la primera lectura. Frente a una humanidad que está en situación de pecado, de lejanía de Dios y de muerte, una vez más el autor de la carta a los Hebreos nos dice que los sacrificios religiosos, tanto de Israel como de otros pueblos y religiones, no sirven para resolver este desfase del pecado. Claro, está referido a los sacrificios humanos. Pero Cristo se ha conseguido para siempre jamás con un solo sacrificio, el suyo de la cruz, la reconciliación perfecta de la humanidad con Dios. El pecado es negación de Dios, negación del hermano, negación de sí mismo y de nuestra propia dignidad. Lo que hizo Jesús fue entregar su propia vida por solidaridad total con los hombres. Y ahora sí que se puede decir que se ha cumplido la promesa hecha por Jeremías: no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Dios ha decidido resolver el conflicto del pecado con su propio dolor, con la propia entrega. La muerte salvadora de Cristo es el gran acto de amor que Dios ha hecho para con la humanidad pecadora. Cuando somos invitados a la Eucaristía, escuchamos que el vino es la sangre de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Y somos invitados a comulgar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto que hay un sacramento específico para el perdón, que es el de la reconciliación,
Pero también la Eucaristía nos hace partícipes de la victoria de Cristo contra el pecado, de la reconciliación que nos consiguió entregándose a sí mismo, pagando Él la factura que todos debíamos pagar. La Eucaristía nos debe llenar de confianza, pero también de estímulo, porque a pesar de la victoria de Jesús sobre el pecado, nosotros seguimos luchando en nuestra vida contra el mal que nos acecha dentro y fuera de nosotros mismos. Es la palabra que escuchamos la que ilumina nuestro camino, y la Eucaristía nos da la fuerza para seguirlo. Luego, en la vida de cada día, somos nosotros los que hemos de corresponder a la iniciativa de Dios y vivir según sus caminos y conforme a su proyecto y su mentalidad. El Evangelio de Marcos. Empieza hoy otra sección. El capítulo 4 con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La primera es la del sembrador, que el mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, Jesús nos regala hoy la homilía aplicándola a la situación de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, aquellos que son superficiales, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados por las cosas materiales. Pero también hay que mirar el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios logra dar fruto y a veces es desbordante ese fruto. Al final de los tiempos y ahora, también en nuestra historia. Apliquemos la palabra en dos sentidos. Ante todo, preguntándonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica. Sus sacramentos, su palabra. ¿Será un 30, un 60 o un 100? ¿Qué será lo que nos está impidiendo producir el fruto en nosotros? ¿Preocupaciones? ¿Superficialidad? ¿Tentaciones del ambiente? ¿Qué clase de campo somos para la semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, piedras y espinas. Otras veces nosotros mismos porque somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige. También haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, que hoy la sociedad anda distraída, que hay falta de vocaciones, los defectos que constantemente le restriegan a la iglesia en la cara, Dios ha dado fuerza a esta palabra y germinará contra toda apariencia. Por eso no perdamos la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él, pero el que da el incremento, el que hace que produzca fruto y el que salva es Dios. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.